Recorded o no. Y el mouse, ya. Sí, ahí está. Gracias, Maximiliano. Y estamos grabando. Y como estábamos haciendo un resumen de la clase pasada, ¿cierto? Estábamos con el tema de la cola o línea de espera o LIFO. De FIFO, disculpen, first in, first out, ¿cierto? El primero en entrar es el primero en salir y por tanto se mantiene el orden de llegada y el orden de precedencia que se tiende a decir, ¿cierto? Y después, ¿qué cosa habíamos empezado a ver? Vamos, chicos, ¿qué habíamos empezado a ver? Perdí el chat, disculpen. Colecciones, un poquito más colipila. Ya habíamos empezado a ver vimos la cola y ahora había quedado planteado el ejercicio de ver cómo sería implementar con listas enlazadas, no sé si con head o con headitail o algo, ya implementar una pila. ¿Ya? ¿Cuál es la gran diferencia entre la pila y la cola? En términos de por dónde ingresan y por dónde uno saca elementos. ¿Cuál es la gran diferencia? Comentarios, chat. Chat. ¿Cuál es la diferencia entre la pila y la cola? Sí, sí, bueno, ese es el régimen, ¿cierto? En el caso de una pila, el último en entrar es el primero en salir, como se había mostrado la clase pasada, me parece, con una figura. Con una figura, ¿cierto? ¿Ya? En ambos casos hay un orden. La diferencia es que en el caso de la cola se mantiene el orden de llegada, ¿ya? Se mantiene el orden de llegada, como en cualquier cola que uno hace, o fila que uno hace en línea de espera, ¿cierto? Que es el nombre más técnico, línea de espera, ¿ya? Y en el mundo coloquial, una fila, ¿ya? Mientras que hay un orden, ¿cierto? Se mantiene, mientras que en el caso de la pila también se mantiene el orden, pero inverso, ¿sí? Entonces podríamos decir que los dos tienen un orden, pero el orden es inverso. Y la pregunta era desde el punto de vista técnico de por qué punto, por qué lugar uno saca y agrega elementos. Desde ese punto de vista, ¿qué diferencia hay entre la pila y la cola? Esa era la pregunta. En la cola o línea de espera, uno agrega elementos por un extremo y saca por el otro, ¿cierto? ¿Sí? Uno agrega elementos por un extremo y saca por el otro. En el caso de la implementación que vimos de cola con lista enlazada, ¿por qué extremo agregábamos y por qué extremo sacábamos elementos? Bueno, chicos, ¿por qué extremos estábamos agregando en el caso del... Agregábamos al final, ¿cierto? Agregábamos al final y sacábamos al principio. ¿Y cuál había sido la mejor implementación para eso? ¿Solo con head o con head y tail? Entonces tenemos la cola, ¿cierto? Sacamos por el final, o sea, agregábamos al final y sacábamos por el principio, por head o en realidad por el nodo fantasma, después del primer elemento, después del nodo fantasma. Por ahí vamos sacando, ¿cierto? Y lo último que se había visto era el caso especial de qué pasaba con la actualización de tail. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Les planteo la otra pregunta. ¿Qué pasa si hubiera sido al revés? ¿Qué hubiera sido mejor? Estamos en la misma lista simplemente enlazada para implementar la cola. Y si en vez de de agregar al final y, en el fondo, agregar al final y sacar por head o por el principio, head.getNext, que viene a ser el nodo fantasma o después del nodo fantasma, ¿cierto? Si en vez de hacerlo así, ¿tiene sentido? ¿Es igual de bueno o malo o es peor haberlo hecho al revés? En el fondo, agregar por el final, sacar por el final y agregar por el principio, por head o head.getNext después del fantasma. Agrego por el inicio y saco por el final, al revés de como lo habíamos visto. ¿Será mejor o peor? ¿Y por qué?
Esto es capacidad de abstracción, de analizar sin ponerse a programar necesariamente. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es mejor o no es mejor? Un poco más difícil. Pensemos en las grandes operaciones, más que en el recorrido. Las operaciones complejas es justamente porque no se puede recorrer, son las dos operaciones, el agregar y el eliminar. Si agrego, estábamos originalmente agregando por el final. Si agregáramos por el principio, ¿hay alguna complejidad? Ahead, o en realidad ahead. Después del nodo fantasma, empezar a ir agregando, ¿hay algún caso especial de agregar? No, porque el agregar no tiene mucho problema, salvo que si estaba vacío y estoy agregando, preocuparme de actualizar, y es el primer elemento, preocuparme de ir actualizando en ese caso tendría que a lo mejor actualizar el tail, ¿cierto? Pensemos ahora en el otro caso, en el otro extremo. Ahora ya no estamos agregando, estamos agregando por el principio, vimos el agregar analíticamente, y ahora queremos no eliminar, sino que sacar. ¿Qué complejidades podría tener el sacar por el final? Si tenemos head y tail, ¿cuál sería el problema? O el costo. Que saco el último elemento y saco el último elemento, ¿y qué pasaría con tail? ¿O qué dificultad tendría con tail? Tendría que actualizarlo, ¿y qué ocurre? Tail tendría que ser como tail -1, por así decirlo, devolverse 1. Y eso implicaría de que necesito recorrer el arreglo para poder, de nuevo, quedar parado uno antes para poder actualizar tail. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, no es mucho mejor que la implementación que ya se ha visto, ¿ya? Y podría quedar con los distintos casos un poco más compleja, ¿sí? Y por eso de esas dos alternativas, de una cola o línea de espera implementada con lista simplemente enlazada con head y tail, uno prefiere entre agregar por el principio y sacar por el final, o agregar por el final y sacar por el principio, uno prefiere la implementación que se vio, que es agregar por el final, ¿ya? Porque así el tail hay que irlo actualizando hacia adelante y no hacia atrás, que es justamente lo que no se puede hacer en una lista simplemente enlazada, ¿ya? ¿Y cómo se podría, si yo soy porfiado y resulta que yo quiero sacar por el final por tail y quiero agregar por head, ¿ya? Porque mentalmente soy, no sé, ya tengo un TOC y necesito agregar por el principio y sacar por el final y no me importa el costo. ¿Qué mejora le podría hacer o qué podría replantearme? Esto es solo analítico, solo conceptual. ¿Qué podría replantearme para poder hacerlo así y no tener que pagar tantos costos por el lado del tail, de tener que actualizarlo y que quede en null y cómo me devuelvo el 1? ¿Qué mejora podría hacer o modificación? ¿Sí? ¿Me sigue más o menos la idea o no? ¿Ya? El problema es que no puedo devolverme, ¿cierto? ¿Ya? ¿Cómo podría hacer para tener una colección en donde pueda avanzar y también me pueda devolver? Ese es el tema. Se los dejo planteados. ¿Ya? Se los dejo planteados. Ya, ahí la dejo boteando solamente. Con una referencia al nodo anterior, claro, eso. ¿Cuál es el costo de una referencia al nodo anterior? Que por cada nodo voy a gastar más peso, porque no solo voy a guardar en el nodo dato, disculpen, el nodo no solo va a guardar la referencia al dato, al objeto y al siguiente, sino que más encima va a tener que gastar otra referencia de igual peso para el anterior. Entonces cada nodo tendría su dato, o su dato para arriba, para abajo, donde quieran verlo, y tiene al siguiente y al anterior. No sé si estoy flipeado, pero al siguiente o al anterior. Y con eso lo puedo recorrer, así que get next y get previous o siguiente, anterior, y lo puedo recorrer sin ningún problema y me ahorro el problema de tener que estar parado uno antes y estar haciendo aux.getNext y todo. Esa es la parte feliz. La parte triste, todo en ingeniería es un trade-off, es un compromiso. La parte triste es que, o el costo, más que triste,
¿Ya? El costo es que justamente el costo computacional es que cada nodo te pesa más. ¿Ya? Cada nodo pesa más. Si una referencia pesa, no sé, el equivalente a un entero, por ejemplo, en algunos lenguajes pesa así como en C, que pesa el equivalente a un entero, claro, tu nodo en vez de tener dos referencias, que es una al dato y otra al siguiente, dos enteros, tendría un tercero. O sea, pesaría un 33% más, un tercio más, ¿ya? De lo que es el nodo normal. Si la cantidad de memoria RAM no es un problema, puede ser una alternativa. ¿Ya? Eso solo en términos conceptuales. ¿Se entendió más o menos la idea analítica conceptual? Pues estoy peleando con esto. Sí, llegué. Achique la otra vez. Bien. Ya. Entonces ahora eso era lo que habíamos estado discutiendo, ¿cierto? Si agregamos por el final y no hay problema porque el rear o el tail se va actualizando al get next y puedo ir avanzando a la derecha. Versus el otro problema que si lo dábamos, si lo flipeábamos, si lo hacíamos a la inversa. ¿Ya? Si lo hacemos a la inversa, vamos a tener ese problema de que si agregamos, si eliminamos por el final, más que agregar, ¿cómo devuelvo el tail uno anterior? ¿Cierto? Y por tanto, una solución es el enlace, y si no quiero gastar en el enlace, necesito gastar en un método, o tengo que gastar en un for para recorrerlo desde el front o desde head hasta uno antes del tail actual, para parar uno antes y así actualizar tail a uno antes. Es eso, no hay otra manera. ¿Ya? Eso, dudas, consultas hasta acá. Esto es conceptual, no lo vamos a ver con código porque eso queda fuera de alcance. A lo que queremos empezar a llegar aquí es a que con lo que hemos ido viendo, en el fondo con la idea de listas, ¿ya? De arreglos y de listas, que son las dos estructuras básicas de cómo implementar colecciones o implementar problemas con colecciones de datos, ¿ya? Esos son los dos building blocks o bloques de construcción básicos. Con eso podemos empezar a probar, a implementar, a darle implementación a distintos regímenes de colecciones o a distintos conceptos abstractos de colecciones. Por eso partimos la clase pasada con la cola, que es una de las tradicionales o línea de espera, y ahora vamos a ver cómo podemos implementar con listas enlazadas con alguna de sus variantes en lo que es la pila, ¿cierto? Y ahora me salto el tema de arreglo, ¿ya? Y vamos a lo que era la... ¿Dónde quedó? Se invirtió. Ahí estamos. Estábamos en el tema de el uso de la cola, ¿cierto? ¿Dónde quedó el de la pila? Debe haber estado antes. Ahí está. Yo estaba al revés, ¿cierto? Entonces habíamos empezado a ver el tema del stack o pila en inglés, ¿cierto? Tiene sus dos operaciones, el push y el pop, que son las principales. Push para agregar elementos y el pop para sacar. Pop es como la idea de popcorn o de el hecho pop de que va saltando, ya no de música pop. Ya, pop. ¿Ok? Esas son las dos implementaciones o el ADT o las operaciones básicas de esas dos operaciones, sacar y agregar. Ojo que uno no dice por dónde, porque en realidad está implícito, porque para manejar la pila hay que mantener un cierto orden, ¿cierto? ¿Ya? Eso es una cosa. ¿Se acuerdan que le había dicho cuál era la principal diferencia entre una pila y una cola desde el punto de vista de por dónde agrego y saco elementos? ¿Ya? En el caso de la cola, uno agrega elementos por un extremo y saca por el otro. Sea head o tail, no importa, o los de vuelta, en una cola siempre uno agrega por un lado, por un extremo y uno saca por otro. No puede ser por el mismo lado. Mientras que en el caso de la pila, para poder generar el orden inverso, disculpen, sí, en el caso de la pila o el stack, ya que ocurre, necesariamente el punto por donde agrego tiene que ser el mismo punto por donde elimino o saco elementos. ¿Sí? Y eso es lo que, y a eso tradicionalmente o técnicamente se le llama cima o punto de ingreso, o tope, como quieran llamarlo. ¿Ya? Cima o tope. O es el mismo punto por donde agrego es el punto por donde elimino. ¿Ya? Y ahí tenemos el ejemplo que habíamos visto. Luego rápidamente, porque esto ya se había visto con otro ejemplo. Entonces, uno va agregando por ese extremo y va sacando por ese mismo extremo. Entonces, hago pucha 4, agrego 14, agrego 1, y después lo único que puedo hacer si es que quiero sacar algún elemento es sacar uno, no puedo sacar ninguno de los otros para mantener el orden, ¿cierto? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí?
Entonces, de ahí la duda. Si el punto de inserción y de eliminación para agregar y sacar elementos es el mismo, y ahora vamos a pasar a lista, ¿ya? Les dejo planteada la idea mientras avanzamos en esta idea de implementación, ¿ya? ¿Qué convendrá? ¿Agregar y sacar por top o head, como está planteando aquí? ¿O convendrá ser más disruptivo y agregar y sacar por tail, por el final? Y usar un top y un tail, por ejemplo. ¿Ya? Se los dejo planteado. Vamos a partir por el primer caso, que es la implementación con head igual a top, y por tanto las operaciones de agregar el push y el pop, ¿cierto? El push que es agregar y el pop que es eliminar, lo vamos a hacer desde ese lado, ¿ya? Desde head. ¿Ya? Vamos a... Aquí la implementación que está, lo otro que está diciendo acá es que, al menos en este slide, es que no se requiere nodo fantasma. Entonces podríamos pensar, ¿qué ganaría yo con utilizar nodo fantasma? ¿Se recuerdan en el caso de la lista simplemente enlazada tradicional, donde uno puede agregar en cualquier lado o agrego al final, pero hay distintos casos? ¿Qué me ahorraba el nodo fantasma? ¿Alguien se acuerda? ¿Ya? ¿El nodo fantasma qué me ahorra? ¿Y en qué operaciones me ahorra algo? Vamos, chicos. Momento de participar. Un if, ya, ok, ya, sí, Patricio, eso es en términos exactos de código, pero ¿cuál es el caso que me estoy ahorrando? ¿Por qué tenía que, en qué operaciones? ¿En el recorrer me ahorra algo? ¿En qué operación me ahorraba algo? ¿O en qué operaciones? Esta es pregunta del control pasado. Ok, lo que hace el nodo fantasma es asegurarme de que siempre hay al menos un elemento, aunque no sea un elemento válido, ¿cierto? Porque el nodo fantasma es el primer elemento, pero conceptual, no se usa, no se accede a él. Pero justamente ¿para qué? Para evitar qué cosa, para evitar qué caso. Parecido. Patricio dice para no eliminar completamente la lista, ya que si se elimina el head, se elimina todo. Sí, si se elimina head, quedo vacío, quedo con head igual null. Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué quiero evitar head igual, que head quede con nulo? ¿Por qué quiero evitar head null y por eso le agrego el nodo fantasma? ¿Por qué? ¿Ya? Porque en el código original, un caso especial aparte es cuando tengo que modificar head y head quede en nulo o no, o deja de ser nulo. Esos son los dos casos. Cuando modifico head o cuando después, como hay más de un elemento, o al menos un elemento, tengo que con el for, acuérdense del else, tengo que con el for, tengo el otro caso, que tengo al menos un elemento y por tanto con un for que le asigno un auxiliar igual a head, ¿cierto? Empiezo a recorrerlo. Y esos son los dos casos. Entonces el nodo fantasma lo que me permite es evitarme el primer caso y por tanto, como decía bien su compañero Patricio, me olvido del if, ¿ya? Y entro directamente al segundo caso, es decir, nunca voy a modificar head y siempre voy a modificar desde el primer elemento en adelante. Aunque el primer elemento sea conceptual, no fantasma, en el fondo sea conceptual y por tanto no sea un elemento válido. ¿Ya? Y entonces si volvemos si volvemos acá al ejemplo de o conceptualmente, al caso de la pila, ¿me ayuda o no me ayuda? ¿O por qué sí me ayudaría? ¿O por qué no me ayudaría utilizar nodo fantasma? ¿Cuál era la idea del nodo fantasma? Ahorrarme el tener que cambiar, eh, considerar tener que considerar dos casos, cuando modifico head y cuando no lo modifico, que es el otro caso. En esta situación en particular, ¿ya? Voy a siempre modificar head, ¿o no? Porque estoy siempre por delante agregando o eliminando elementos, ¿o no? ¿Sí? Entonces, ¿puedo hacerlo con nuevo fantasma? Sí, pero ¿me ahorra en algo? ¿Me ahorro un caso? Seguramente no, ¿ya? De ahí lo vamos a ver con el tema de código. Entonces veamos rápidamente con el ejemplo. Tenemos top o head, que en este caso es top por la implementación igual null, ¿cierto? Si no fantasma.
Si quieren después lo hacemos con nuevo fantasma, como ya he adelantado, agregamos el primer elemento, ¿ya? Y apunta null. Hacemos otro push 14 y de nuevo va por delante, ¿cierto? Voy manteniendo el orden inverso, ¿ya? Y después hago un pop y va a sacar obviamente el 14, ¿ya? Y ¿cuántas líneas de código tendrá el pop? ¿O qué casos tendrá el pop? Vamos pensando así mental y ahora lo empezamos a hacer en código. ¿Qué caso tendrá que ver? Preguntar, bueno, si obvio que no esté vacío, si no voy a hacerle un bypass a algo que no, a un nodo, si no al nodo le voy a hacer, si estuviéramos acá en el caso de arriba, ya hago un pop, ya voy a tratar de a top hacerle un getNext para sacar el dato y después getNext, o sea, pop.getDato, disculpen, porque estoy sin nodo fantasma, voy a hacer aquí top.getDato, pensando que hay un dato y resulta que top es null, apunta a null y se me va a caer. Entonces voy a tener que chequear primero, ¿qué cosa? De que tengo un nodo, es decir, que hay un dato. Y si es ese el caso, saco el dato y después simplemente hago top igual top.getNext, ¿o no? Y con eso paso al siguiente, acá, dentro de esta idea. ¿Y cómo podría ser conceptualmente el agregar, el push? ¿Cómo debería ser? Como se muestra acá, cuando estoy agregando el 4 o cuando estoy agregando el 14, siendo que el nodo existente era el 4, ¿qué debiera hacer? Creo el nuevo nodo, ¿ya? Guardo en alguna... ¿Qué debiera hacer? Primero creo el nuevo nodo. Al nuevo nodo.next, o en el fondo con su método setNext, le tengo que setear ese enlace ahí, es decir, al nuevo nodo le enlazo el top actual, ¿sí? Que es el 4. Y después con eso ya tengo enlazado el 14 con el 4 y el top va a estar apuntando al 4 y después lo último, el tercer paso, lo único que me queda es que después top ahora apunte al nuevo nodo. Y con eso quedó listo y no hay más casos. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Empezamos a ver la implementación de esto? Me voy a hacer un poco de espacio y vamos a empezar a jugar. Hacer espacio. Esto era... Perdí el mouse de nuevo. Disculpen, nuevo proyecto. Vamos a un nuevo proyecto, Java Application normal, sin nada. Java Application, ejemplo, pila. Le vamos a colocar ejemplo pila con un main. Y esto va a empezar a cargar. Listo. Tengo como la ensalada, muchas cosas abiertas, pero no importa. Ya. Voy a crear de inmediato un nodo, una clase nodo, ¿cierto? Java clase. Nodo. ¿Y con qué ejemplo estábamos trabajando? Con... Voy a cerrar esto para tener un poco más de espacio. ¿Se ve bien el tamaño de letra? Ya tenemos ejemplo pila, vamos a ahorrar líneas ahí, tenemos la clase nodo. Private, ¿qué cosa deberá tener? ¿De qué tipo de datos lo vamos a manejar? Private. ¿Guardamos como string o lo estábamos guardando como entero primitivo? Vamos chicos, participation, participar, para no sentirme tan solo. La clase nodo, ¿qué deberá tener? Vamos a utilizar el mismo nodo del que estábamos usando para la pila. Para la cola, disculpen. Si ese es el siguiente, pero el dato, aquí el dato, ¿de qué tipo lo vamos a hacer? El dato que vamos a utilizar, ¿de tipo string o de tipo int? Estábamos con object, ¿cierto? Object, de tipo object, dato. Tenemos un espacio más y se ve bien, ¿cierto? Agrandé la letra, pantalla compartida, pero igual se ve, ¿no? ¿Ya? Y este es el nodo, ¿cierto? Nodo y lo estábamos llamando siguiente o next. ¿Qué prefieren? Para no enredarse, next nomás. Ya, next. Tenemos los dos, lo mismo que tiene el otro, el IntelliJ, lo tienen todos los otros, insert code. Vamos a insertar los getter y setter. Ya, ahí se crearon.
automáticamente vamos a generar también el constructor. Estamos utilizando un constructor, ¿qué vamos a necesitar acá? Un constructor con el puro dato, ¿no? Con un parámetro. Ya, para que no se aprendan de memoria el constructor con 2 parámetros. Uno puede hacer un constructor con lo que quiera. Ya, generar. Y ahí tenemos el constructor con parámetros. Lo voy a checar un poquitito. Oh, no me resulta. Ahí sí. Ya, tenemos el constructor con parámetros, ¿cierto? Que pide solamente el dato. Eso porque next, bueno, tanto dato y next parten con nulo cuando uno instancia el dato, el nodo, porque por omisión, en Java todos los atributos primitivos y las referencias tienen un valor por omisión cuando parten, no parten con datos basura, a diferencia de otros lenguajes como next, iba a decir, como el lenguaje C, ya que uno parte del valor, el dato tiene basura, acá no, los enteros parten con cero, ¿cierto? Y las referencias como dato y next parten con nulo. ¿Vamos bien hasta ahí? Ya, ¿sí? Entonces, vamos a partir haciendo la implementación de esto, ¿cierto? Entonces tenemos nuestra clase, hay que crear la otra clase. Eso va a estar entretenido porque cerré la ventana del lado. Choose new file, no. ¿Cómo creo una nueva clase sin la ventana del lado? Qué bueno, me salvé. Listo. New Java Class. Vamos a crear, ¿cómo se llama? Stack. O en español mejor, ¿cierto? Pila. Pila, vamos a crear la pila. Entonces tenemos la pila acá, borramos espacio, borramos datos de nada y empezamos con las operaciones. Primero, para tenerla clara, public, ¿cierto? Primero con el push. Vamos a usar el push y el pop primero y después vemos cómo se podrían implementar las otras. Tenemos public, ya hago public, void, push. Y vamos a recibir el object de lo que vamos a agregar. Bueno, y t si quieren. Wow. ¿Cierto? Esa es una de las operaciones. Vamos a abrir Java y cerrar de inmediato. Abajo, ese es uno. Y el otro es el pop. Pop, que en realidad no recibe nada por parámetro y debiera retornar un object. ¿Cierto? Vamos bien hasta ahí. Esto me va a tirar un error porque falta el return. Return, mientras como para que no me tire error, y dejarlo tranquilo, null, listo. No es que tenga que retornar null, sino que está solamente por mientras. ¿Sí? Vamos bien hasta ahí. Sí, marca ahí, algo pasa. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Hay que declarar la variable de instancia. ¿Cuál deberá ser? Vamos, de tipo privado. ¿Y deberá ser qué cosa? Ya, eso es un error de arrastre, así que no lo pesquen. Private, ¿qué cosa? El nombre del atributo. Lo vamos a llamar top, o prefieren llamarlo head. ¿De qué tipo tiene que ser? Nodo. Nodo. ¿Y cómo lo llamamos? ¿Top o head? ¿Qué prefieren? Ya, head. ¿Prefieren head para no complicarse? Ya. Partamos por ese y después van a ver que lo podemos llegar y cambiar. Es el nombre da lo mismo. Ya, ¿y qué deberíamos hacer? ¿Qué prefieren hacer primero? ¿El push o el pop? Agregar o eliminar. Ahí tengo el dibujo. Con los casos. Los dos casos son cuando parte vacío y top apunta null y cuando ya tiene un elemento. Pero en realidad vamos a ver que no son dos casos, se pueden tratar casi como el mismo. ¿Ya? Prácticamente. Casi. ¿Ya? Son dos casos, pero con un if y no necesitan mucho tratamiento. No hay un fork con el cual recorrer. Y en ese sentido, como implementación, la pila con lista, la pila con lista es más fácil de implementar que la cola con lista. ¿Ya? Porque en la cola hay recorrido, mientras que la pila no. Es eso. Ya, pucho pop. Vamos. Televisión interactiva, vamos. ¿Por cuál partimos? ¿Push o pop? ¿Agregando o eliminando elementos? Ya, ganó push. Entonces, ¿qué deberíamos hacer en el push? Estamos agregando elementos. Entonces, ¿qué caso hay? Está vacío, y si está vacío, ¿qué hago? A top le asigno. Y si en vez de vacío, en vez de ser null al que apunta a top, ya es un elemento, ¿hará alguna diferencia? ¿Necesito preguntar algo? ¿Mm? ¿Son dos casos distintos?
¿Quedará considerado? Ya, requiere un poco de abstracción. Entonces, hagamos lo siguiente. Hagamos lo siguiente. Hagamos este caso, que es cuando ya tiene un elemento. Está claro que si top o head ya tiene un elemento, tiene uno, dos o tres, ahí ya da lo mismo. ¿Ya? Lo importante es si a quien apunta top, antes de agregar, es nulo o no es nulo. Partamos con el caso. ¿Cómo? En el caso de pila, sí, no se usa el nodo fantasma. ¿Ya? Hagamos este caso sin nodo fantasma. ¿Por qué no usamos el nodo fantasma? Porque como habíamos adelantado, no aporta mucho, no estaría malo, pero no aporta. No aporta utilizar el nodo fantasma porque siempre vamos a estar modificando top. Entonces, en ese caso, no ganamos mucho. No ganamos nada en realidad. ¿Ya? No nos ahorramos un caso. ¿Ya? Entonces, veamos esto es similar a agregar, al segundo caso del agregar a la lista. ¿Ya? Ahora, igual para que no tengan que imaginárselo tanto, partamos de la base en que supongamos de que hagamos puntualmente el caso en que top no es nulo. Supongamos ese caso. Si top no es nulo, ¿qué debiéramos hacer? ¿Qué debiéramos hacer? Crear el nuevo nodo, ¿cierto? Crear un nodo. ¿Sí? ¿Sí o no? Creamos el nuevo nodo para encapsular y agregar el 14. Estamos pasando del paso donde top ya apunta a 4 y le vamos a agregar el 14, ¿cierto? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Crear el nodo. Me faltó el new, ¿cierto? Tengo new nodo que le voy a pasar el object it, ¿cierto? El dato o el nodo es it, que viene con el 14, ¿sí? Viene con el 14, y ese nodo, ¿cuál es su next? Que decía el constructor, de que este nodo va a ir apuntando a null. Y está bien porque va a ser, todavía no lo he enlazado, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ¿qué debería hacer yo? Tengo acá por este lado el 14, ¿ya? Y tengo el 14 aquí volando al lado, ¿cierto? Sí, tengo el 14 ahí volando. ¿Dónde tengo herramientas de herramientas? No. Tengo el 14 aquí volando al lado y todavía top apunta al 4. Entonces, ¿qué debiera hacer? Me tengo que preocupar de hacer este primer enlace, hay que hacerlo de derecha a izquierda, que el 14 apunte al 4. Como el 4 es el top, voy a hacer que el nuevo nodo ya apunte a top. ¿Sí? Entonces, al nuevo nodo, nn, voy a decirle, y va a ser el igual, punto setNext, ya, que era null, le voy a decir que apunte a ¿qué cosa? ¿A IT? No. ¿A qué cosa? Tiene que apuntar a head, ¿cierto? Porque yo sé que head apunta al nodo que tiene el 4, ¿sí? Y después de eso, ¿qué deberá hacer? Ya tengo el 14 apuntando al 4 y tengo también el top apuntando al 4. ¿Qué me faltaría ahora como tercera sentencia? Actualizar el top, ¿cierto? ¿Y cómo hago eso? Sería top.setNext. ¿Sería top.setNext algo? Ya, su compañero dice head igual nn. Sí, está bien. Le hago la igual n. ¿Por qué igual n? ¿No? Igual de si, sí, igual n. ¿Y qué sería top.setNext? ¿Por qué estaría malo? ¿Qué es el top.next? Porque el setNext es para seriarlo, pero ¿cuál sería antes de hacer esa sentencia? O si esto va bien, ¿qué viene a hacer este top.next? ¿Cuál vendría a ser? ¿El next de quién? ¿El next de top? ¿O el next de quién? Vamos, chicos. Estoy repasando esto porque sé que no les fue bien en el control y es un no saber, es algo que no lo están manejando bien. Entonces, si este es top, top es solamente la referencia. Y por tanto, si pregunto por su getDato, en realidad el top top o head está apuntando directamente al nodo. Y por tanto, si pregunto por su dato, me va a decir 4. Y si pregunto por su next, me va a decir que es nulo. Estoy sobre esa porción de bloque de memoria. ¿Sí? Entonces, no confundir top o head son variables que no guardan solamente la referencia. ¿Ya? No guardan un nodo en sí.
Top no es un nodo en sí, sino que apunta a un nodo, ¿ya? Y por tanto, estoy parado en el siguiente. Entonces, si aquí hago top.setNext y le asigno un valor XX, ¿qué voy a estar haciendo? Como top está apuntando al antiguo 4, al antiguo head, ¿ya? O al antiguo primer elemento, voy a estar modificando este dato de acá, ¿ya? El siguiente de ese, del 4. En vez de estar haciendo lo que quiero, que era lo que decía su compañero, que es actualizarlo mediante, ya, entonces eso estaría malo, lo voy a dejar ahí con una X, lo dejo comentado, ¿ya? Y en realidad lo que corresponde es hacer head, le asigno directamente, le asigno ¿qué cosa? Le asigno NN, ¿no? NN. ¿Dudas, consultas hasta acá? Sigamos viendo con el otro. Y antes de eso, ya, aquí estábamos pensando en el caso en que esto iba a estar no vacío, sino que top no era null, sino que top ya tenía un elemento, ¿cierto? ¿Sí? Probémoslo para este caso y rutiémoslo a mano, al principio. Vamos viendo. ¿Ya? Después alguien me acuerda cuando lo corre y lo ruteamos con el modo debug para que vayan viendo cómo el compilador, bueno, en realidad el modo debug de NetBeans va mostrando paso por paso que también funciona en este caso, el primer caso cuando la lista está vacía. Ojalá no se caiga. A lo mejor me confundí, me vino un lapsus mental. ¿Ya? Entonces, ruteémoslo mentalmente a mano. Ya, iba a decir a lápiz y a papel, pero no tengo. Ya ustedes pueden irlo haciendo si quieren con lápiz y papel, al lado para no tenerlo todo en la mente, que de repente es más complicado, ¿cierto? Entonces, tenemos que head parte en nulo, head o top. Decimos cambiarlo por head, ¿cierto? Aquí, head y top, que es lo mismo, parte en nulo, y partimos, entonces vamos agregando el 4. Entonces, el 4 se mete dentro del nodo IT, ¿cierto? Estamos haciendo que NN es nuestro nodo con el 4, el primer nodo que hay. Le estamos seteando acá head. Head, aquí apunta a null. Entonces este setNext, bueno, en ese caso estaría de más porque ya apunta a null. El siguiente del 4 ya apunta a null. ¿Cuándo? Desde que se construyó en el constructor, ¿cierto? IT es el objeto y el siguiente apunta a null. Pero no está malo, ¿ok? ¿Ya? No hay ningún problema con eso. ¿Ya? Y con eso ya deberá funcionar, pues si se dan cuenta ya da lo mismo si a quien apunta el top es nulo o es una cadena de elementos. En cualquier caso, siempre lo que voy a hacer es hago un espacio, al nuevo nodo le seteo a lo que apunta el top, no importa lo que sea, o a lo que apunta head, no importa lo que sea, y este nuevo elemento o nodo, este nuevo nodo pasa a ser el nuevo top. Y es lo que se está haciendo ahí. A head le asigno este nuevo nodo n. Entonces, si ustedes lo miran bien, se van a dar cuenta de que esto funciona en los dos casos. Y por tanto, en el agregar de la pila no hay dos casos, hay solamente uno. Y eso a pesar de que no tenemos nodo fantasma. ¿Ya? Entonces, eso esto demuestra de alguna manera de que no es necesario utilizar nodo fantasma, al menos en el push. Veamos en el pop. A lo mejor ahí sí podría tener sentido. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? Veamos el pop. ¿Qué ocurre con el pop? Vamos a sacar elementos, ¿cierto? Habría que analizar de nuevo las dos condiciones de borde. El caso tradicional, que es voy a hacer pop y hay elementos, y el caso triste, o el caso de borde, que es que quiero hacer un pop y no hay elementos. ¿Ya? Entonces, pensemos en el primer caso. ¿Ya? O prefieren ver al tiro el caso de cuando no tengo elementos. Ya, porque ese es medio obvio. En realidad, no puedo hacer magia y si la pila está vacía y me piden sacar un elemento, no hay mucho que hacer. ¿Sí? En realidad, ¿cuál es la convención o cuál es el comportamiento esperado? Que si yo hago pop a una lista vacía, a una pila vacía, me deberá retornar nulo simplemente, para darme a entender de que no hay elemento. ¿Sí? Y eso es lo que deberíamos hacer. Así que nos va a ir el if. If qué cosa, ¿ya? If qué cosa. ¿Qué caso estoy viendo? Si la pila está vacía. ¿Cuándo la pila está vacía? Cuando top o head, ¿qué estado tienen? ¿O a qué cosa apuntan? Head igual a qué cosa. Vamos. Estamos viendo el caso de lista vacía. Caso pila vacía.
head y head. Head igual null, ¿cierto? Eso quiere decir que la pila está vacía. ¿Y qué deberíamos hacer? Si está vacío, ¿qué hay que hacer? No hay nada que recorrer, no hay nada que pedirle a nadie. ¿Y qué habría que retornar? Return null, ¿no? Que era el return que teníamos originalmente. Y esto quedó marcado como un check. ¿Y este qué caso viene a ser? Se me corrió la cosa. ¿Qué caso viene a ser este? Caso de pila con elementos. Al menos uno, se entiende, ¿sí? No necesita esto ir en un else. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué no necesito un else acá para ver el segundo caso? Vamos chicos, rápido. Esto es para ir chequeando algoritmia básica. Si tengo un if, lo puedo colocar en un else, ¿cierto? Pero en este caso particular, ¿por qué no es necesario? Porque tengo el return. Entonces yo estoy seguro de que si entra el primer caso, al caso afirmativo, esto retorna y nunca va a entrar a lo que venga para abajo. Entonces por eso no necesito colocarlo en un else. ¿Ya? ¿Ya? Porque está el return. Solamente por eso. ¿Ok? ¿Cuál sería este caso? Estamos sacando un elemento. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué tengo que hacer primero? Obtener el elemento. No lo puedo retornar de inmediato, ¿cierto? Porque si lo retorno, me salgo y no voy a poder reasignar top o actualizar top o head, ¿cierto? Y por tanto, y si actualizo de inmediato top o head, pierdo ese nodo y no tengo cómo sacarle el dato. Entonces, ¿qué deber hacer? Tengo dos opciones. Necesito una variable auxiliar para guardar el nodo o bien para guardar el objeto. Cualquiera de las dos maneras lo puedo hacer. ¿Qué prefieren, nodo u objeto? Obtener el elemento, ¿cierto? Pero ¿qué prefieren? Lo guardamos con nodo primero. Hagámoslo con nodo, si les parece mejor, y después lo cambiamos al objeto. Entonces tengo nodo, de nuevo nn, que es nuestro huevito duro, ¿cierto? Y en vez de hacer acá un new, en realidad lo que queremos es, ya estamos seguros de que head o top no es nulo. Así que podemos hacer head. ¿Qué cosa? Get next. Necesito obtener el nodo, el primer nodo. Obtener el nodo de la cima. ¿Qué sería? nn igual, ¿qué cosa? Vamos, vamos. Head.algo, head solamente. Muy bien. Head, ya. Tengo top y necesito obtener ese elemento, ese nodo, y por tanto nn apunto a head. Si hago .getNext voy a estar sacando el que sigue. ¿Ya? Entonces tengo nn. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ahora simplemente, como ya tengo el primero, que es el que se va a perder, ya no tengo ningún problema en actualizar top, ¿cierto? O head. Entonces puedo hacer directamente head igual a head.getNext, al siguiente. ¿Sí? O a nn.getNext. Porque en realidad n, n y head apuntan al mismo primer elemento. Así que pedirle su getNext es equivalente. ¿Sí? Con esto actualicé y ya apunta al que sigue. Apunta, ahí está top bypassando y apuntando al 4. ¿Sí? Ya lo perdí en teoría, pero quien sí está apuntando al nodo con el 14, nn. ¿Sí? Y por tanto, no me queda más que retornar. ¿Y qué cosa tengo que retornar? Return nn. Sí, no. ¿Por qué? Tengo que retornar nn. ¿Qué es nn? ¿Es el 14? ¿O es el nodo? Es el nodo completo, ¿cierto? Entonces no me sirve nn. De hecho, aquí me va a tirar un error de tipos incompatibles. Voy a colocar el punto y coma para que me tire el error de... Ah, no, no me va a tirar el error porque es object. Y object es cualquier cosa. Entonces esto que va a ocurrir, va a compilar, va a ejecutar y se me va a caer. Me va a tirar un error de ejecución. ¿Sí? Porque yo voy a estar esperando un object de tipo, el dato que meta ahí, un entero o algo, y en realidad me va a dar un nodo. ¿Ya? Entonces me tengo que preocupar de hacer, como decía su compañero, el getDato. Y el getDato sí es de tipo object, ¿de qué tipo de objeto? Del mismo dato que metí. Si metí entero, entero. Si metí string, string. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Habría algún otro caso? No, porque ya tenemos los dos casos.
el caso triste o feliz, dependiendo si ustedes ven el vaso medio lleno o medio vacío, ¿cierto? De cuando la pila está vacía. Y ahí chequeo, si está vacío no hay nada que hacer. Y si hay elementos, entonces head no apunta a nulo y por tanto puedo hacer nn a head asignarle una variable y sobre todo puedo hacerle estas dos cosas de acá que podrían tirar un null pointer exception, no podrían, van a tirar un null pointer exception si es que head es nulo, que es invocarle un método next o invocarle un método getDato, ¿ya? A ese nodo que es nulo porque en realidad no hay nodo y la cosa estaba vacía. Y por eso necesito chequear antes. ¿Dudas, consultas hasta acá? Y estamos listos. Pues habría que probarlo. Antes de eso les dejo planteado boteando la idea de qué ocurre acá. ¿Me ahorraría este caso si es que utilizo nodo fantasma? Se las dejo ahí como para pensar. Y a la vuelta del ejercicio vemos qué pasa. Lo respondemos. ¿Me ahorra esto? ¿Me ahorra un caso? ¿Puedo quedarme con solo el caso de abajo si es que utilizo nodo fantasma? Sería como la duda. Ya, vamos a ir al main entonces. De nuevo, está muy grande, vamos a cerrar. Vamos a cerrar esto, vamos a quitar espacio acá, ejemplo pila, el autor, ejemplo pila, params, y el main. Ya, entonces, ¿qué deberíamos colocar acá? Hay que agregar algunos elementos, ¿o no? A la pila o a la cola. ¿Sí? ¿Cómo deberá ser? Vamos, vayan soplándome. Me vino una amnesia temporal. La idea es agregar unos 3 elementos. Ya hemos hecho menú, pero lo podemos hacer si quieren sin menú. Agregamos 3, 4 elementos y después lo vamos en hard coding jugando con. Ya, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cómo se llama la clase? Vamos de a uno, no se peleen. Ya, pila, pp. ¿Qué deberíamos hacer? Instanciarla, ¿no? La pila. New pila. Después, ¿qué deberíamos hacer? pp punto. ¿Qué vamos a hacer? Agregarle. Hagamos el mismo ejemplo acá. Vamos a hacerle un push de 4. Después vamos a hacerle un push de... ¿Un push de qué cosa? Del 14. ¿Sí? Probémoslo hasta ahí, después le agregamos el pop. O lo probamos de inmediato. Pop. ¿Y pop de qué cosa? Pop de nada, porque no hay nada que decir. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver? Salvo que se caiga. ¿Qué deberíamos ver? Y ahí está. Vimos caleta. A ver, espérense. Disculpen, es poco técnico. Vimos cualquier cantidad de cosas que ocurrieron. ¿Cierto? Acá no se está viendo nada. ¿Ya? Entonces, hagámoslo en modo depurar. Debug. O... No es desparasitar, va que cucarachas. Descucarachear. ¿Ya? Que es el modo en que vamos a entrar. Vamos a entrar acá entonces, rápidamente. ¿Cuánto queda? No, nos quedan justo. A las 35 tenemos que terminar este primer ejercicio. Vamos al constructor. En vez de colocar play, coloqué el de al lado, que se llama, me aparece ahí, debug project, o desparasitar, de esa cosa, proyecto, que es para ir depurándolo línea por línea. Ya nos debió haber aparecido una barra de herramientas que no está apareciendo. Debe ser porque está en chiquitito. Parece. Vamos a hacer más espacio. No era un problema de espacio. Vamos a pelear un rato. Aparece, ya, no importa. Vamos a hacer un step into acá. Debug. ¿Cómo entro ahí adentro? Lo hacemos a la antigua. Súper fácil. Listo. Esto a la mala. Ahí va a entrar. Entonces, de nuevo, voy avanzando. ¿Por qué no me tiró la barra de herramientas? Supone que debió haber aparecido una barra con un play para ir avanzando uno por uno y todo el cuento y no. Y no me deja. Ya lo hacemos con control. Profe, ¿Sí?
¿No será porque está como chica la pantalla? Es que lo había agrandado y ahí aparecía, tienes razón. Es que lo había probado al principio. Ya, el tema ahora es que, ustedes no se dieron cuenta, pero lancé otro sin querer queriendo, como dice el chavo, y ahora le tiramos de nuevo. Muchas gracias por el comentario para haberlo intentado de nuevo. Entonces vamos a hacer un step into, que es esa flechita que dice adentro, entonces vamos a entrar al constructor, vamos a ir bien paso por paso. No, ese era el step over. Lo siento, les mentí. Ya, ya paremos de nuevo. Total, la 15ª es la vencida. Ya, ahora de nuevo, ahora sí vamos a hacer el step into, que es ese que está ahí. Es que el compartir me tapa la pantalla. Esa es la típica excusa. Ya, ok, vamos a hacer el step into, vamos a entrar al constructor. ¿Se dan cuenta ahí? En algún lado entramos al constructor. Ahora vamos a entrar al push, vamos a entrar, ¿cierto? Ahora, antes de eso, quiero mostrarle, aquí está la pestaña variables, tenemos pp, que es nuestra pila, ¿cierto? La referencia a la pila, ahí está su dirección de memoria, que no está en hexadecimal, obviamente, pero está transformado para que uno lo pueda ver memotécnicamente. Tenemos head, y si se dan cuenta, apunta a null. Ahí dice, head, null, ¿cierto? Vamos bien hasta ahí. Vamos a hacer ahora sí entra, un step into, entramos al push. ¿Qué cosa viene? ET no, it, disculpen, que viene con un entero 4, estamos agregando el 4, ¿cierto? Y vamos haciendo paso por paso lo que hay que hacer. Entonces, el constructor, ¿cierto? El constructor del nodo, ahí tenemos, entró al nodo, ¿cierto? Tenemos ahora que NN, está por ahí, NN, como que NN no es conocido. Ah, porque no lo hemos asignado, recién se generó el bloque de memoria. ¿Ya? Entonces vamos a pasar a la línea siguiente y ahora sí existe NN. Si ustedes ven, tiene una dirección de memoria y apunta, tiene como dato 4 y apunta, su siguiente apunta a null. ¿Sí? Entonces vamos a la sentencia siguiente, en donde vamos a enlazar qué cosa que estamos haciendo con este push. Ya tenemos que head, ahí está, head que es nulo, está apuntando a null, y el siguiente, aquí no se va a ver nada porque en el fondo ¿qué está diciendo? El siguiente del nodo tiene que apuntar a lo que apunte head, que es nulo, así que va a seguir apuntando a null, no se va a ver mayor cambio, al menos en esta pasada, ¿sí? Y después la gran actualización, que es que head en vez de apuntar null, ahí está, head termina apuntando al nuevo nodo, que es el primer elemento. Si ustedes ven acá, ¿dónde quedó? Head. Ah, no lo tengo. Head, ahí está, ahora está apuntando al gato 116, que es el primer nodo equivalente al NN. Entonces, head y NN apuntan al mismo. Por eso tenemos el primer caso. ¿Ya? Seguimos play, volvemos a ver desde afuera ahora, desde el main, qué pasa con pp, y se dan cuenta, pp apunta a un primer nodo que es la dirección 116, y tiene su dato ahí 4, y el siguiente es nulo. ¿Sí? Vamos bien hasta ahí. Lo mismo para la otra vuelta. Vamos a ver un poquito más rápido. Para el segundo caso de irlo depurando. Creamos el nodo, ¿cierto? Creamos el nodo. Es el constructor del nodo. Avanzamos otro y ahora tenemos NN. NN, ¿qué dato tiene? NN es el 14. ¿Sí? Head apunta a ¿cuál? Al nodo que tiene el 4. ¿Sí? Tenemos 4 y 14. ¿Qué vamos a hacer acá? Si se dan cuenta aquí, el nuevo nodo, que es el nodo que tiene el dato 14, su next está apuntando a null. Ahora sí tiene sentido y esto no va a actualizar a quien apunta el nodo 14, y el nodo 14 va a apuntar a quien apuntaba head, es decir, al nodo 99, que es el que tiene, disculpen, al nodo, se me corrió la línea, al nodo 116, que es el nodo que tiene el dato 4, ¿sí? Entonces aquí deberá decir 116 después de asignar este valor, ¿sí? Asignamos el valor y eso es lo que ocurre. Entonces, ¿qué aparece ahora como estado? Que el nuevo nodo, que es el que tiene 14, quedó enlazado y su siguiente apunta al antiguo valor, que es el 4. Ya está enlazado. Y por tanto, lo único que nos queda es actualizar topo head y que ahora head no apunta al 116, sino que apunta al 167. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahí? 167. ¿Sí? Entonces ahora vemos y tenemos el 14, tenemos this con head a 14 y esto nos olvidamos, y el dato
tiene el 4. Entonces tenemos el 14 y el siguiente del 14 apunta al 116, que es el siguiente nodo, que es el que tiene el 4, y el siguiente del 4 apunta a nulo. Y ahí tenemos los casos como corresponden. ¿Sí? Después si hacemos pop, veamos qué ocurre. ¿Qué ocurre en este caso? Con eso. Ya entramos a chequear, es head nulo, nos debiera dar falso, ¿cierto? Porque head no es nulo. Ya avanzamos al segundo caso, que es cuando la pila tiene elementos, obtenemos n, en este caso es el nodo 167 con el valor 14, ¿cierto? Eso es lo que deberíamos guardar ahí, ¿ya? Y eso es lo que ocurre. Head, nn apunta al 167 con el dato 14, ¿cierto? Y después, ¿qué hacemos? Head apunta al siguiente, y por tanto head debería apuntar al 116 con el dato 4, ¿cierto? Y eso es lo que debiera ocurrir en algún lado. ¿Sí? Head igual a head.getNext. Me perdí. Tenemos head, apunta al 116, que es el que tiene el dato 4, ¿ya? Y su siguiente apunta a null. Y después, ¿qué es lo que tenemos que...? Porque quedó con un solo elemento, ¿cierto? ¿Por qué se dice null value? Algo raro. Debe ser que no lo pudo leer. Esperemos qué dato nos da afuera. Y después hacemos return nn.getDato. nn.getDato es el 14, que era el elemento que queríamos sacar, y nos debió haber quedado el 4, ¿cierto? Ya. Terminamos el pop, ¿ya? Y vamos a ver ahora nuestro head, y nuestro head quedó con el nodo 116, que es el que tiene la dirección de memoria 116, o gato 116, que es el que tiene el valor 4, ¿cierto? Entonces agregamos 4, el 14, después le hicimos pop, sacamos el 14, ¿ya? Y a lo mejor podríamos probar qué pasa si hacemos 2 pop más, ¿cierto? Pongámosle stop. ¿Qué pasa si hacemos otro pop? Se supone que... y esto es un object, deberíamos poder hacerle soak para ver qué cosa... System.println. Espera. Println, no va con comillas. Cerramos y esto mismo lo copiamos de nuevo. Hacemos 2 pop. Hagámoslo así primero. Y le tiramos play. ¿Ya? 14 y 4. Agregamos el 4 y el 14. Y este es el system.println de lo que fuimos sacando solamente. Entonces me hace el pop del 14, el pop del 4. Vamos a hacer otro. Y que yo creo, y este es el último, y yo creo que se nos va a caer, pero no porque el pop esté malo, sino porque le vamos a hacer system.println a un object que es de tipo null. ¿Ya? Pero no porque el pop esté malo, sino que el error va a estar acá. Haberle hecho system.println a a un objeto que no hay cómo transformarlo y botarle un dato. A no ser que me parece que el system.println debiera tirar la dirección de memoria. Ya, sí, no se cayó, ven, ahí me dice que es null. Y no se cayó. ¿Por qué? Porque tenemos considerado el caso del pop, este caso de acá, donde retorna null. ¿Dudas, consulta? Hasta acá. Entonces, para cerrar la idea, lo que le había dejado planteado en el caso de la pila, ¿hubiéramos ganado algo acá en el pop si hubiéramos utilizado un nuevo fantasma? ¿Hubiéramos ahorrado algo? Se los dejo planteados para pensar. No mucho, ¿no? Ya. Y lo otro, sin nuevo fantasma. Ya. ¿Hay alguna manera de juntar estos dos casos? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el problema es ese, de que si yo le hago get next, o no importa el next, sino que le pido el dato, si le pido el dato o una referencia que es nula, se va a caer, porque no hay nodo, no hay bloque de memoria. Entonces eso me impide juntar los dos casos, es por eso principalmente. Olvídense del next, es principalmente por esto. Bueno, también por ese. No le puedo pedir el next a algo que apunta a null, ¿ya? Porque no tiene método,
una referencia que es nula. Eso también lo habíamos visto con Franco en la clase pasada, ¿cierto? Igual, si yo tengo una referencia P igual new persona, le puedo hacer P.saluda, pero si P apunta a nulo y le hago P.saluda, se va a caer. Es la misma idea. No puedo invocar un método o una operación, un bloque de memoria que no existe. En el fondo, una variable que referencia un bloque de memoria que no existe, nulo, en este caso. ¿Sí? ¿Dudas, consultas? Ya, entonces, esto lo dejamos grabado para después, para la posteridad, y les quiero solamente dejar planteado este ejercicio para poder resolver la próxima clase, que es de... perdí el navegador, obvio. Ya, que es este de diseño de estructura. Este de acá, que es una... Vamos a volver al tema de la cola, que es una cola con prioridades. ¿Ya? Una cola con prioridades. Leámosla raudamente para que tengan una primera idea. Entonces, de nuevo, con colas o con líneas de espera, tenemos el servicio de urgencia de una institución que mantiene una lista de pacientes que requieren atención. Cuando llega un nuevo paciente a la institución, ¿ya? Es clasificado de acuerdo a la gravedad de la situación que lo aqueja. Para ello, entonces, hay una prioridad, ¿ya? ¿Qué tan grave? ¿Ya? ¿Qué tan grave es la situación, ¿ya? De ese paciente? Muy parecido a la realidad, ¿ya? Como la triada, ¿cierto? Ya, ello exige un total de 5 categorías de prioridad, donde la prioridad 1 representa la más alta y la 5 la más baja. ¿Qué puede esperar, cierto? Tras la clasificación, el paciente ingresa a la lista de espera para ser atendido por el equipo médico. ¿Ya? La atención médica se realiza por orden de llegada, pero considerando prioridad, de tal forma que siempre son atendidos aquellos pacientes con prioridad más alta. Es decir, primero todos los 1, y cuando no quedan alumnos, es decir, cuando no quedan pacientes con prioridad 1, ahí sigo con la lista con los pacientes con prioridad 2. Cuando no queda ninguno con prioridad 2, paso a la 3. Entonces, para que pase a atender el primer paciente de prioridad 5, quiere decir que no han llegado, no hay pacientes con prioridad 4, 3, ni 2, ni 1. ¿Sí? ¿Se entiende? No, no es muy complicado. Entonces, para gestionar esta lista de pacientes en espera, se debe implementar la clase colección lista espera, que debe proveer los siguientes métodos. ¿Ya? Ojo, por si acá estamos empezando a hacer ejercicios tipo prueba de cátedra. ¿Ya? Esta guía de ejercicios que está publicada en el aula, la acabo de sacar de ahí, es de ejercicio tipo prueba de cátedra. Entonces, ¿cuál podría ser la mejor implementación para esto? Ya tenemos los siguientes métodos. En queue o agregar paciente, entre un paciente y de qué prioridad es. Y agrega el paciente a la lista de espera, a cuál, no sé, de acuerdo a lo que se dijo acá, tiene que entrar a su lista de prioridad porque van siendo procesados o atendidos en ese orden que acabamos de mencionar, estrictamente por prioridad y dentro de la misma prioridad por orden de llegada. ¿Sí? ¿Ok? Entonces después el DQ o atender paciente retorna y remueve de la lista de espera al paciente que debe ser atendido según el criterio descrito más arriba. ¿Ya? Entonces, considerando la cantidad de pacientes, proponer al menos 2 implementaciones para esta colección. Lo vamos a desarrollar en clase. ¿Ya? La próxima clase. Así que planteen. Implementen una, pero piensen por lo menos 2 maneras distintas. Hay por lo menos 2 maneras entre arreglos y listas de cómo implementar esta cosa. ¿Sí? Por lo menos 2 maneras. Implementen, piensen en 2, las dejan dibujadas, ¿ya? Para que no lo piensen tan mentalmente, dibujen, ¿ya? Eso, y implementen una de ellas, ¿ya? Prueben ahí, peleen un rato con el NetBeans, así como yo hice ahora, y peleen un rato con ellas, ¿ya? Les vuelvo a insistir, las horas de vuelo no son horas de mirar código, son horas de ustedes hacer código. Eso es muy importante. ¿Ya? El mismo símil de aprender a manejar, andar en moto, andar en lo que sea, en skate, o andar en scooter, o andar en patines. Ya ustedes no he mirado caleta a otros cómo hacen patines y piruetas, así que no, son horas que he ido acumulando, no sirven de nada, ¿cierto? Entonces aquí ustedes necesitan sus horas prácticas. Eso, dudas, consultas. Dejamos entonces este ejercicio planteado para, iba a decir mañana, para el miércoles, para irlo desarrollando. Dudas, consultas en general, ¿no? Si no, quedamos hasta acá. Paro la grabación y dejo tiempo para si es que hay alguna consulta fuera de cámara. ¿Dónde se para esta opción?
Me equivoqué. No, ¿dónde era?